Hoy al cerrar mis ojos, aún puedo sentir la opresión de aquellas manos grandes y sucias, como si me estuvieran asfixiando. Sin embargo, antes de relatar lo que viví, quiero que sepan que logré sobrevivir y estoy aquí para contarlo. Si estás pasando por una situación similar, quiero que sepas que tú también puedes superar tus miedos y adversidades. Mi nombre es Concepción Pérez Santana, y hoy tengo 78 años. Pero mi historia comienza cuando tenía solo 9. En Santa María del Valle, un pequeño pueblo de Oaxaca a orillas del Río Grande, todos me conocen como Doña Conchita, la dueña de la farmacia. Durante más de 50 años, fui la única farmacéutica del pueblo, atendiendo las necesidades de salud de todos, desde simples fiebres hasta los partos más difíciles. Quienes me ven ahora con mi cuerpo frágil, cabello blanco y arrugas profundas, no se imaginan el peso de un secreto que me ha atormentado y me ha hecho envejecer mucho más que el paso de los años. Nací en 1947, en el seno de una familia humilde pero respetada por todos. Mi padre Adelino era un carpintero habilidoso, de esos que con paciencia y destreza convertían un simple trozo de madera en hermosas piezas, verdaderas obras de arte. Mi madre Josefa trabajaba como costurera, preparando elegantes prendas para las familias más adineradas de la zona. Aunque no teníamos riquezas materiales, éramos pobres de dinero, como decía mi padre, pero ricos en dignidad y valores. Nuestra humilde vivienda, construida con adobe y techada con tejas, constaba de solo 3 pequeñas habitaciones, una sala que también funcionaba como cocina, un dormitorio donde mis padres descansaban y otro donde yo compartía una cama tejida con hojas de palma con mis 2 hermanas mayores, Teresa y Lourdes. La vida era sencilla pero feliz. Nos despertaba el canto del gallo, nos alimentábamos con los productos que cultivábamos en el huerto de nuestro patio y nos acostábamos temprano, arrullados por el canto de los grillos y el croar de los sapos. La rutina se alteraba solo los domingos, cuando asistíamos a misa en la iglesia del pueblo ubicada en la plaza principal, y una vez al mes, cuando celebrábamos un almuerzo especial en la casa de mi abuela paterna, Doña Antonia. Esas reuniones familiares eran un evento muy esperado, pues congregaban a todos sus hijos, mi padre y sus 4 hermanos, junto con sus respectivas familias. Aquel día rebosaba prosperidad, con la promesa de una comida opulenta donde comeríamos hasta la saciedad, entre risas y relatos familiares. Para nosotros los niños, significaba la oportunidad de jugar con los primos, a quienes veíamos muy pocas veces. La casa de la abuela Antonia, ubicada en una extensa propiedad a las afueras del pueblo, poseía un huerto trasero que para nosotros, los pequeños, representaba un auténtico paraíso. Allí crecían mangos jugosos, guayabas dulces, capulines oscuros y tejocotes dorados, junto con cualquier otra fruta que se pudiera desear. La casa en sí era una construcción imponente de estilo antiguo con numerosas habitaciones, un largo corredor que la circundaba por completo y un patio de tierra compactada donde las gallinas picoteaban y escarbaban a su antojo. En aquel fatídico domingo desperté con gran entusiasmo. Era día de celebración en casa de la abuela, lo que implicaba un festín culinario, juegos sin fin y la inigualable sensación de pertenencia que solo una familia numerosa puede ofrecer. Mi madre me preparó para la ocasión, vistiéndome con mi vestido de domingo, uno de color azul claro adornado con bolitas blancas que ella misma había cosido. Luego me trenzó el cabello con un listón a juego y me hizo prometer solemnemente que no me ensuciaría jugando desaforadamente antes de la comida. Concepción, hoy pareces toda una señorita, me dijo mi madre, observándome de pies a cabeza con una mirada llena de orgullo. Ya no vas a correr con los muchachos como una niña, ves, ya estás en edad de aprender a comportarte como una señorita. Prometí que sí, aunque en mi interior sabía que en cuanto llegara allá, iría corriendo al huerto con mis primos. La libertad que sentíamos cuando estábamos lejos de la atenta mirada de los adultos era demasiado valiosa para desaprovecharla. Caminamos hasta la casa de la abuela, un trayecto de aproximadamente 3 kilómetros por el camino de tierra roja. Yo iba brincando delante mientras mis padres nos seguían, mi padre caminando y mi madre cargando una bandeja con enchiladas que había preparado para aportar algo a la comida. Mis hermanas mayores, que ya tenían 15 y 17 años y se consideraban señoritas, caminaban detrás de nosotros, conversando sobre los muchachos de la iglesia que habían captado su atención. Al llegar, la casa ya estaba llena, el tío Checo, el mayor de los hermanos de mi padre, había venido acompañado de su esposa Laura y sus 3 hijos. En la reunión familiar, se encontraba mi tía Dalila,
la única mujer entre los hermanos de mi padre, acompañada de su esposo Santiago y sus gemelas, mis primas, que tenían la misma edad que yo. También estaban mi tío Manuel con su esposa, junto con Melda y sus 2 hijos. Además estaba presente mi tío Gerardo, el menor de los hermanos de mi padre, solo 6 años mayor que mi hermana Lourdes. Él, soltero y residente en la casa de la abuela, se dedicaba a cuidarla y a ayudar con la propiedad. Mi abuela lo adoraba, quizás por ser el más joven, o tal vez por su constante cercanía. Era un hombre apuesto y alto con una sonrisa fácil y una risa contagiosa que inundaba la casa. Todos querían al tío Gerardo, que relataba las mejores historias, hacía trucos de magia con cartas y siempre llevaba dulces en los bolsillos para compartir con los niños. Yo lo adoraba profundamente al verlo llegar, corría a sus brazos, y él me hacía girar en el aire, llamándome princesita. Parecía tener un afecto especial por mí, interesándose siempre por mis notas escolares, admirando mis dibujos y elogiando mis trenzas. Cuando estaba cerca de él, me sentía extraordinariamente especial, como si fuera la sobrina predilecta, y quizás, de una forma un tanto perturbadora que no entendía del todo en ese momento, realmente lo era. Ese domingo el banquete se sirvió en el amplio patio, bajo la sombra fresca de los imponentes árboles de mango. Largas mesas improvisadas con tablones sobre caballetes se cubrieron con manteles exquisitamente bordados y el aroma delicioso de la comida despertaba nuestros apetitos voraces. Los frijoles charros humeantes, el vibrante arroz rojo, el pollo bañado en mole, los tamales calientes, los nopales asados y las calabacitas guisadas se desplegaron, creando una auténtica fiesta para los sentidos. Una vez terminada la opípara comida, los adultos permanecieron en la mesa, disfrutando de café humeante, dulce de leche cremoso y conversaciones acaloradas sobre política, la implacable sequía y el constante aumento de los precios del frijol. Nosotros, los niños, recibimos el ansiado permiso para jugar en el huerto, siempre y cuando evitáramos trepar a los árboles y no dañáramos las frutas aún verdes. Corrimos con alegría desenfrenada hacia el final de la propiedad, embriagados por la libertad. Después de jugar al pilla-pilla y a las escondidas, y tras recoger guayabas caídas que comimos hasta hartarnos, el tiempo avanzó y los padres comenzaron a llamar a sus hijos. Las gemelas de la tía Dalila, con una de ellas sintiéndose indispuesta por la fiebre, se marcharon antes. Los hijos del tío Manuel, por su parte, fueron requeridos para ayudar a cargar algunos objetos, dejándome sola en el huerto. Mientras observaba absorta un panal de abejas sin aguijón descubierto en un viejo tronco, sentí la voz del tío Gerardo detrás de mí. Al girarme sonriendo, me encontré con mi tío favorito, Gerardo. Le señalé el panal, explicándole que eran abejas mansas. Se acercó inspeccionando el panal sobre mi hombro. Sentí su corpulencia a mis espaldas, el aroma a cigarrillo y tequila que emanaba de él. No lo había percibido antes, pero ahora era evidente que había bebido más de la cuenta. Me dirigió unas palabras, al parecer de aprobación, acompañadas de una advertencia sobre el peligro de mi soledad. En esta zona del terreno, serpenteaban numerosas víboras, y mi tío Gerardo me hizo un gesto, invitándome con la mirada. «Ven, te voy a mostrar algo interesante allá adentro», me susurró con una sonrisa. Sin dudarlo, extendí mi mano y la entrelacé con la suya. ¿Por qué dudar? Era mi adorado tío, el hombre que siempre me regalaba dulces, me cautivaba con sus cuentos y me hacía sentir única y especial. Confiaba en él ciegamente. Me guió no hacia la luminosa casa principal donde se encontraba el resto de la familia, sino hacia una construcción más pequeña y sombría, ubicada en la parte trasera de la propiedad. Era un cobertizo de madera, un lugar que albergaba herramientas de trabajo, costales de granos, monturas de caballos, un espacio oscuro impregnado de un característico olor a tierra húmeda y a heno mohoso. ¿Qué vamos a ver aquí, tío?, pregunté, curiosa. Tengo un regalo para ti, princesita. Pero es un secreto, no puedes contárselo a nadie, o la sorpresa para tus primos se arruinará, respondió mi tío con un guiño cómplice. Asentí con entusiasmo, sintiéndome especial una vez más. Un regalo solo para mí, un secreto compartido. Mi corazón infantil se aceleró de felicidad ante la idea. Acto seguido, el tío Gerardo cerró la puerta detrás de nosotros, sumiendo el cobertizo en una densa penumbra. La única luz que rompía la oscuridad provenía de una pequeña ventana ubicada en la parte alta de la pared. Me condujo hasta el interior de un cobertizo sombrío, donde se observaba un depósito improvisado repleto de costales apilados de frijol y maíz. Cierra los ojos, princesita.
No lo sabrás hasta que te lo indique, me ordenó. Con el corazón latiendo con fuerza, cerré los ojos, anticipando ansiosamente la posibilidad de recibir una muñeca o un libro de cuentos. Sin embargo, en lugar de un obsequio, sentí el contacto brusco y áspero de sus manos sobre mi cuerpo. Aquel domingo por la tarde, en la penumbra de aquel cobertizo, donde la alegría inicial se transformó en horror, ocurrió un evento que durante años intenté suprimir de mi memoria. Fragmentos del recuerdo regresan vívidamente, sus manos explorando mi cuerpo de una manera que nadie más había hecho, su voz grave susurrando al oído palabras que prometían un secreto, asegurando que yo era especial y que este juego no debía ser revelado, o mis padres se enfadarían. Percibo el olor a polvo y sudor, la pesadez de su cuerpo sobre el mío, el dolor punzante que me hizo gritar y su mano cubriendo mi boca con fuerza, casi asfixiándome. Retengo el eco de mis sollozos, mis súplicas para que detuviera el acto y su mirada, una mirada que aún hoy me atormenta en mis pesadillas. Sus ojos huecos y desprovistos de emoción, me ignoraron por completo como si yo no fuera una persona real, sino un objeto, un simple medio para su satisfacción. Ignoro cuánto tiempo transcurrió, para una niña de 9 años sometida a esa brutalidad, la tortura pareció una eternidad. Recuerdo que en algún punto el sufrimiento físico y emocional se hizo tan abrumador que mi cuerpo, incapaz de soportarlo más, se desconectó, mi mente se apagó. Perdí la conciencia y me sumí en la oscuridad. Al despertar, me encontré sola dentro del cobertizo, sumido en la penumbra. Mi vestido azul de lunares, cosido con amor por mi madre, estaba desgarrado y manchado de sangre coagulada. Un dolor lacerante recorría cada centímetro de mi cuerpo, un dolor que nunca antes había experimentado. Sangre fresca goteaba por mis piernas y la confusión se apoderó de mí, sin entender lo que había ocurrido, solo la certeza de que algo terrible e indecible, algo prohibido y destructivo, me había destrozado por dentro. Intenté incorporarme, pero mis piernas cedieron y caí al suelo. Traté de gritar, pero solo un hilo de voz ronca escapó de mi garganta. Me arrastré hacia la puerta, dejando un rastro carmesí en el suelo polvoriento. Finalmente, tras mucho esfuerzo, logré abrir la puerta y la luz dorada del atardecer me cegó por un instante. A lo lejos, en la penumbra, escuché débiles llamadas que reconocí como las voces de mis padres, buscándome desesperadamente. Había perdido la cuenta del tiempo, cuánto tiempo había permanecido inconsciente dentro del cobertizo, 1 hora, 2, intenté responder, emitir un grito que les asegurara que estaba viva, pero solo logré un débil gemido. Fue mi hermana Teresa quien finalmente me encontró, y aún recuerdo su grito desgarrador, su rostro pálido y desfigurado por el horror. Luego mis padres irrumpieron en el cobertizo y el mundo se transformó en un caos de voces, de llanto ahogado, de preguntas frenéticas que yo, aturdida y dolorida, era incapaz de responder. «Dios mío, ¿qué le ha pasado, Concepción? ¿Quién te ha hecho esto? Llamen a un médico, rápido», escuché decir. Mi padre me alzó en brazos, y el mundo se movió mientras me transportaba de vuelta a la casa. Grabé en mi memoria las miradas horrorizadas de todos, los lamentos desgarradores de mi madre, el llanto desconsolado de mi abuela, y, en un rincón, la figura del tío Gerardo, observando la escena con una expresión que en aquel momento no supe descifrar, pero que hoy, con la perspectiva del tiempo, reconozco como miedo, miedo a que sus secretos salieran a la luz. No pude pronunciar palabra alguna. El impacto emocional de la conmoción, la humillación, el pavor y la angustia lacerante de haber sufrido una pérdida irreparable me sumieron en un aturdimiento absoluto, paralizándome. Apenas podía articular lamentos silenciosos, lágrimas que caían incesantemente mientras me envolvían en una manta y me acomodaban en la parte trasera de la camioneta de mi tío Manuel, que nos llevaría al hospital del pueblo vecino. Antes de partir, mi mirada se fijó en el rostro distante de mi tío Gerardo, que me observaba desde la lejanía, y pude distinguir la formación de las palabras que me había susurrado en el cobertizo: «Es nuestro secreto». El trayecto al hospital se convirtió en una tortura. Cada bache del camino lleno de irregularidades era como una punzada que intensificaba el dolor ya instalado en mi interior destrozado. Mis lágrimas se secaron, no porque el sufrimiento hubiera disminuido, sino porque sentía que mi cuerpo, agotado, ya no tenía más reservas. Me sentía reducida a la sombra de una niña. El hospital, ubicado en Huahuapan, la localidad más grande cercana a Santa María del Valle, era un edificio blanco de 2 plantas, con una imponente cruz en la entrada. En aquel tiempo, la mayoría de los hospitales en las zonas rurales estaban a cargo de religiosas. Aún conservo en la memoria las expresiones de espanto de las enfermeras al verme llegar,
los murmullos nerviosos entre ellas, y la mueca de la madre superiora, una mezcla de tristeza y enfado reflejada en su rostro. Escuché a alguien susurrar, a la niña la violaron, aunque entonces yo apenas entendía el significado de esa palabra. Solo sabía que algo muy malo había ocurrido, algo que obligaba a los adultos a hablar en voz baja y a intercambiar miradas serias. Me condujeron a un cuarto pequeño, pintado de blanco inmaculado. Una doctora se acercó para examinarme. Sentí un alivio inmenso al comprobar que era una mujer. Sus manos eran delicadas, pero cada contacto me provocaba dolor. Me hablaba en voz baja intentando tranquilizarme, pero yo me hallaba sumida en una angustia que superaba cualquier consuelo. Habrá que operarla, las heridas internas son serias, escuché decir a la doctora a mis padres. Lo que vino después se fundió en una nebulosa de pinchazos y agujas. Con el zumbido de las máquinas y un último destello de luces cegadoras, sumergida en un silencio sepulcral, sentí la anestesia envolverme. Desperté horas después en un cuarto oscuro y frío, dominado por el olor a desinfectante. Mi cuerpo, inerte y pesado, se sentía ajeno a mí, conectado a una maraña de tubos y vendajes que me aprisionaban. La tenue luz del pasillo filtrándose por la puerta entreabierta apenas lograba romper la oscuridad. A mi lado, en una silla, vi a mi madre, con el rostro demacrado y surcado por las lágrimas, durmiendo en una postura forzada. Intenté llamarla, pero mi voz no respondía. La parálisis me impedía mover un solo músculo. Un miedo helado me invadió al escuchar unos pasos cautelosos acercándose. Sería él, mi verdugo, que venía a acabar con todo. La puerta se abrió lentamente, revelando la silueta de mi padre bajo la luz pálida del pasillo. Su rostro, normalmente inescrutable, reflejaba una angustia que nunca antes había visto, un dolor que rompía la imagen del hombre fuerte, inquebrantable, que siempre había conocido. El hombre que vi en la puerta, visiblemente demacrado, con los ojos inyectados en sangre y el rostro surcado por arrugas que parecían haber envejecido 10 años en un solo día, se sostenía a duras penas, encorvado como si llevara sobre sus hombros el peso de todo el universo. Se acercó silenciosamente a la cama, creyendo que aún dormía, y con una delicadeza casi sagrada, acomodó la cobija sobre mí. Sentí una caricia tan suave, tan fugaz, que apenas la percibí. Observé cómo lágrimas silenciosas, producto del dolor, surcaban su rostro curtido por el sol y marcado por años de trabajo arduo. Mi hijita, susurró con una voz apenas audible, perdóname, yo debí haberte protegido. Fue la única vez en mi vida que vi a mi padre llorar, el hombre que se enfrentaba a las tormentas sin inmutarse, que cargaba pesadas vigas de madera como si fueran simples palos, que nunca se había doblegado ante las adversidades de la vida. Se encontraba ahora destrozado, vencido por el dolor de no haber podido proteger a su hija más pequeña. Cerré los ojos, fingiendo seguir dormida, no quería que descubriera que lo había visto en ese momento de extrema vulnerabilidad. A pesar de mi corta edad, percibía que existían secretos que mi padre, un hombre reservado, prefería mantener ocultos. Los días en el hospital se extendieron lentamente y supe más tarde que estuve hospitalizada por casi 2 semanas. Había sufrido una considerable pérdida de sangre, las lesiones internas eran severas, y hubo instantes en que los médicos temieron por mi vida. Sin embargo, yo poseía una gran fortaleza. La doctora, refiriéndose a mí con las enfermeras, solía decir, esta niña tiene una fuerza excepcional. Al tercer día, cuando ya podía permanecer despierta por periodos más largos y el dolor había disminuido gracias a la medicación, la doctora me visitó acompañada por un hombre vestido con un traje, quien se presentó como delegado. Concepción, dijo sentándose junto a mi cama, sé que es difícil, pero necesitamos que nos cuentes lo sucedido. ¿Quién te hizo esto? Dirigí mi mirada hacia mi madre, que se encontraba al otro lado de la cama, sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y determinación. ¿Puedes hablar, hija?, me preguntó tomándome la mano. Nadie volverá a hacerte daño. Papá y yo te protegeremos. Sin embargo, las palabras se atascaban en mi garganta. ¿Cómo podía expresar que mi propio tío, el hermano de mi padre, el consentido de la abuela, había cometido un acto tan atroz, como confesar que el hombre que todos adoraban, aquel que relataba cuentos y hacía trucos, era en realidad un monstruo? Pero algo en la mirada de mi madre, una determinación que indicaba que me defendería ante el mundo entero si fuera necesario, me infundió coraje. Fue el tío Gerardo, susurré, tan bajo que tuvieron que agacharse para escucharme. El silencio que siguió fue sepulcral. Pude ver el asombro en el rostro del delegado y la dolorosa confirmación en el de mi madre.
Ella ya lo sospechaba, lo supe en ese instante. Quizás había notado algo en su comportamiento que yo nunca había percibido. Tal vez había captado miradas, gestos que habían escapado a la atención de los demás. ¿Estás segura, hija?, preguntó el delegado, su voz ahora más suave. Es una acusación muy grave. Estoy segura, respondí sintiendo como un gran peso se desprendía de mis hombros al pronunciar esas palabras. Me condujo al cobertizo de herramientas. Allí, con una sonrisa que no entendí, me anunció un regalo solo para mí. Después la escena se volvió borrosa. Las lágrimas inundaron mis ojos, ahogando los sollozos que sacudían mi cuerpo, aún pequeño y dolorido. Mi madre, con una ternura infinita, me estrechó entre sus brazos, susurrando palabras de consuelo que intentaban calmar mi llanto. Ya, mi amor, ya. Fuiste valiente, mi niña, muy valiente. El delegado, tras interrogarme con preguntas formales, anotó meticulosamente cada detalle en su libreta y se marchó, prometiendo una investigación. Solo con el paso de los años, la promesa del delegado y la seriedad en la mirada de mi madre cobraron sentido. Cuando por fin nos quedamos a solas, mi madre tomó mis manos entre las suyas, su mirada clavada en la mía con una intensidad que jamás olvidaría. Concepción, escucha bien lo que te voy a decir. Lo que te hizo no fue tu culpa. No fue por tu vestido, no fue porque sonreíste, no fue por estar sola en el huerto. Fue porque tu tío es un hombre enfermo, un monstruo que se esconde tras sonrisas y dulces, y va a pagar por lo que hizo. Te lo prometo. Asentí con la cabeza, aún sin poder asimilar por completo las palabras que acababa de escuchar. Una parte de mí, la niña que aún no comprendía la crueldad del mundo, sentía que de alguna manera yo era responsable de lo que había sucedido. Quizás si me hubiera negado a ir con él, si no hubiera confiado tanto. Y hay algo más, susurró mi madre, la voz temblorosa. Tu padre no debe saber que fue su hermano. No, aún no. ¿Por qué?, pregunté confundida. Porque tu padre lo matará, Concepción. Lo matará y terminará en la cárcel, y nos quedaremos solas. Y no puedo perderlos a ninguno de los dos. Aunque no comprendí del todo la gravedad de la situación en ese momento, asentí en señal de acuerdo. Confiaba en mi madre por encima de todo. Lo que ignorábamos era que mi padre ya estaba en la puerta de la habitación, escuchándolo todo. La expresión de su rostro cuando entró, Dios mío, jamás la olvidaré. Era como si algo esencial, algo vital, se hubiera apagado dentro de él. Sus ojos, que siempre brillaban con vida, ahora estaban opacos, como piedras sumergidas en el fondo de un río. Desde que mi madre notó en la mirada de Adelino que había escuchado nuestra conversación, supe que algo grave se avecinaba. Por favor, piénsalo, piensa en las niñas, en la familia, suplicó mi madre. Adelino levantó la mano pidiendo silencio, no con enfado, sino con un gesto agotado, vencido. Ya lo he pensado, Josefa, he pensado mucho y tengo un plan, dijo con una voz suave, controlada. Esa calma, esa serenidad, me aterró más que cualquier grito o arrebato. Era la calma de alguien que ya había tomado una decisión definitiva, de alguien que había aceptado las consecuencias de sus actos. En ese momento, postrada en la cama del hospital, débil aún por la enfermedad y con dolores que ninguna niña debería experimentar, no podía imaginar lo que vendría después. Desconocía que el plan de mi padre no era simplemente matar a su hermano, sino hacerlo sufrir como yo había sufrido. Ignoraba que la justicia por mano propia podía ser mucho más brutal que cualquier castigo legal. Lo único que sabía era que nada volvería a ser igual. La niña, radiante con su vestido salpicado de motas azules, quien jugaba a correr por el huerto recolectando guayabas, y que depositaba una fe ciega en los adultos, creyendo en la bondad inherente del mundo, había expirado trágicamente en el interior de aquel cobertizo sombrío. En su lugar, comenzaba a gestarse una nueva persona, marcada por heridas imborrables, cicatrices invisibles que la acompañarían por el resto de sus días. En los días posteriores a la tragedia, una multitud de personas se acercaron a visitarme al hospital, incluyendo tíos y tías, primos, vecinos y hasta el padre de nuestra parroquia. Todos ellos llegaban con regalos, palabras de consuelo y miradas repletas de compasión. Todos excepto el tío Gerardo, de quien solo supe que había viajado a Ciudad de México para atender unos asuntos, en una clara huida. Tampoco apareció mi abuela. Supe que se negaba a aceptar la idea de que su hijo menor, el predilecto, hubiera sido capaz de cometer semejante atrocidad. Quizás fuera demasiado esperar de una madre,
O tal vez fuera simplemente una muestra más de cómo, a menudo, preferimos aferrarnos a una mentira reconfortante antes que confrontar una verdad desoladora. Una semana después de haber hablado con el delegado, y cuando mi salud ya mostraba una notable mejoría, hasta el punto de que los médicos mencionaban mi posible alta en breve, mi padre se presentó solo a visitarme. Se sentó junto a mi cama, luciendo esa expresión seria que raramente abandonaba su rostro desde el incidente. Concepción, comenzó eligiendo cuidadosamente sus palabras, el próximo domingo habrá otra comida en casa de la abuela. Al escuchar eso, sentí que todo mi cuerpo se tensaba de miedo. No deseaba volver jamás a ese lugar, ni ver aquel cobertizo, ni recordar nada. No quiero ir, papá, dije con las lágrimas ya formándose en mis ojos. Por favor, no me obligues. Él tomó mi mano con una delicadeza que contrastaba con la dureza de sus dedos, curtidos por el trabajo. No tienes que ir, hija mía, nunca más tendrás que ir allí si no quieres. Pero tu madre y yo iremos. Y necesito que entiendas que puede que pasen cosas que escucharás después. Cosas sobre el tío Gerardo. ¿Qué cosas, papá?, pregunté. Titubeó visiblemente, dividido entre dos fuertes impulsos, por un lado, el anhelo de resguardarme de futuros sufrimientos y por otro, la necesidad de prepararme para los acontecimientos que se avecinaban. Justicia, mi niña, justicia, murmuró, y esas palabras resonaron en el aire, cargadas de promesas oscuras y secretos que yo, en mi corta edad, no podía descifrar por completo. Sin entender del todo las intenciones de mi padre, un escalofrío recorrió mi cuerpo. No era únicamente temor, también sentía una extraña sensación de alivio, la convicción de que, de una forma u otra, el tío Gerardo pagaría por sus acciones. Cuando te encuentres mejor, continuó mi padre, iremos a la casa de tu tía Dalila en San Juan de los Lagos. Tú, tu madre y tus hermanas permanecerán allí por un tiempo. Yo los alcanzaré más tarde. ¿Y la escuela, papá, y la casa, y mis libros?, pregunté preocupada. Él esbozó una sonrisa melancólica, que no logró iluminar sus ojos. Todo eso puede esperar, hija. Lo más importante ahora es que te recuperes, y que todos estemos juntos y a salvo. Esa noche soñé con el tío Gerardo, pero no fue la pesadilla recurrente que había atormentado mis noches anteriores. Corriendo por el huerto con él pisándome los talones, me arrastró hasta el interior del cobertizo, sumido en una oscuridad casi palpable. Aquel sueño era diferente a todos los demás. Él estaba tendido en el suelo, completamente inmóvil, y una sombra se deslizaba hacia él. La sombra, con el rostro inconfundible de mi padre, a la vez no lo era del todo, emanaba una antigüedad, una primigeniedad, como si todas las figuras paternas que alguna vez protegieron a sus hijas se hubieran fusionado en esa silueta que avanzaba lenta e implacablemente hacia el hombre dormido. Desperté antes de presenciar el desenlace, pero la certeza de que ocurriera lo que ocurriera, sería algo definitivo, me invadió, una pérdida irreversible, comparable a la de mi inocencia aquel domingo fatídico, a las cicatrices que marcarían mi cuerpo y mi alma, a la confianza que nunca más podría ser la misma. 3 días después, me dieron el alta del hospital. Salí de allí en una silla de ruedas, aún demasiado débil para valerme por mí misma. El mundo exterior, con su cielo azul inmutable y el canto persistente de los pájaros, parecía surrealista, como si fuera un decorado ajeno a la tragedia que acababa de vivir. Desde el asiento trasero del coche prestado que nos llevaría a San Juan de los Lagos, lancé una última mirada al hospital, ese edificio que había sido mi refugio y cárcel durante las últimas 2 semanas. La doctora que me había atendido con su bata blanca, me dedicaba una despedida silenciosa desde la puerta. Recuerdo sus palabras pronunciadas durante la última revisión. La doctora había afirmado que probablemente nunca podría concebir hijos, debido a las graves lesiones sufridas. En ese instante, con solo 9 años, esa información no tuvo mayor impacto en mí, la maternidad era una idea lejana, casi abstracta. Solo con el tiempo, mucho después, comprendí la magnitud de lo que me habían arrebatado ese día. El trayecto a casa de mi tía transcurrió en un silencio sepulcral, mi madre, con la mano entrelazada a la mía, y mis hermanas y mi padre en los asientos delanteros, sumidos en reflexiones que no eran compartidas, cada uno luchando con sus propios fantasmas. Una barrera intangible erigida con dolor, culpa, ira y un amor tan intenso que se negaba a ser verbalizado, nos separaba. Al llegar a la casa de la tía Dalila, el sol se hundía, tiñendo el horizonte de tonalidades rojizas y doradas. Mi tía nos recibió en la entrada, con los ojos húmedos.
Nos abrazó a todos, deteniéndose frente a mí, tomando mi rostro entre sus manos y escudriñando mi mirada, como si intentara encontrar las huellas de un sufrimiento invisible que se extendía más allá de las lesiones físicas. Esa noche fue la última que vi a mi padre antes del domingo siguiente. Se despidió de cada uno de nosotros con prolongados abrazos y promesas susurradas de un reencuentro cercano. Con mi madre la despedida fue distinta. Después de que ambos se distanciaron y conversaron en voz baja durante un largo rato, al regresar observé que mi madre tenía los ojos enrojecidos por el llanto, pero además, una expresión de firmeza casi indomable surcaba su rostro. «Volveré el domingo por la noche», anunció mi padre antes de marcharse. «Quédense aquí, no se alejen del hogar, y sobre todo, no mencionen a nadie lo que ha ocurrido». Y así se fue, cargando con la responsabilidad de una elección que transformaría nuestras vidas para siempre. Solo muchos años más tarde pude conocer, aunque de manera incompleta, lo que sucedió aquel domingo en la casa de mi abuela, fragmentos de relatos, rumores que se extendieron por nuestra comarca durante años. Fue suficiente para comprender que ciertas formas de justicia pueden ser tan brutales como el delito que las provoca. También para descubrir que mi padre, aquel hombre afable que me enseñaba a identificar las maderas por su aroma, albergaba en su interior una sombra que solo emergió cuando lo que más apreciaba fue puesto en peligro. El tiempo transcurrido en la casa de la tía Dalila en San Juan de los Lagos se hizo eterno, semejante a una lenta y silenciosa procesión del Viernes Santo. Eran jornadas de espera, de un silencio denso y opresivo, y de miradas que ocultaban profundos secretos. Mi tía Dalila, con paciencia y esmero, se esforzaba por ayudarme a sanar, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Preparaba mis platillos favoritos, me permitía dormir con una pequeña lámpara encendida y nunca me forzaba a hablar sobre lo sucedido. Mis hermanas Teresa y Lourdes se alternaban a mi lado, leyéndome cuentos, peinando mi cabello, intentando provocar una sonrisa con chistes que ya no me causaban gracia. En sus ojos notaba no solo la tristeza por mi sufrimiento, sino también un nuevo temor, el miedo de que el mundo no fuera el lugar seguro que ellas conocían, que el mal pudiera esconderse en la familia, con una voz amable y manos que antes solo ofrecían caricias y dulces. Mi madre, atormentada, apenas dormía. En las noches la escuchaba caminar por la casa, murmurando oraciones, y a veces, en la oscuridad, la oía sollozar, creyendo que nadie la escuchaba. Durante el día se mantenía fuerte, un pilar para mí, para todos nosotros, irradiando una fortaleza que intentaba protegernos. Sin embargo, sus ojos revelaban una inquietud subyacente, un brillo febril que sugería una mente en constante actividad, calculando, planeando, preparándose para algo que yo, con mi limitada comprensión, no lograba descifrar por completo. El domingo, con su llegada lenta y a la vez vertiginosa, se convirtió en un cúmulo de ansiedad. Al despuntar el sol, sentí una opresión en el estómago, una premonición oscura, una certeza palpable de que un evento irreversible estaba a punto de consumarse. Mi madre, con movimientos deliberados y silenciosos, se preparó. Escogió un vestido negro de corte sencillo, y recogió su cabello en un moño tenso y pulcro. No era la vestimenta de quien se dispone a una reunión familiar, sino la sobria indumentaria de quien se enfrenta a un destino incierto. «Voy a hablar con tu padre», me dijo, dejando un beso frío y fugaz en mi frente antes de partir. «Quédate con tus hermanas y tu tía. No salgan de casa. No abran la puerta a nadie. No respondan el teléfono, volveremos por la noche». La determinación en sus palabras, cargada de una finalidad que helaba la sangre, me aterrorizó. Era como si ella misma intuyera la posibilidad de no regresar, pero estuviera obligada a marchar, a pesar de todo. Aún puedo sentir el tacto de su mano en la mía, mientras le imploraba que no se marchara, que se quedara conmigo, que permitiera a la policía encargarse de todo. Una leve sonrisa, que no se reflejaba en sus ojos, adornó su rostro mientras pronunciaba: «Hay cosas, hija mía, que la policía no puede solucionar. Algunas deudas solo se saldan con sangre». Esas palabras, como un eco persistente de la campana de la iglesia los domingos por la mañana, retumbaban en mi mente. ¿Qué estaba tramando mi madre, la misma que me había enseñado a amar al prójimo y a perdonar 70 veces 7? ¿Qué había planeado mi padre, aquel hombre que detenía su trabajo para no dañar a una hormiga, ahora enfrentándose a la traición de su propio hermano? El día transcurrió lentamente, sumido en una agonía de incertidumbre. Me sentía como si estuviera aguardando un desenlace inevitable, aunque me negaba a aceptarlo. Al caer la noche, acompañada de una lluvia fina y constante, todo mi cuerpo se encontraba tenso,
vibrante como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Era cerca de la medianoche cuando escuchamos el sonido del coche aproximándose, el chirrido de los neumáticos al pasar por el barro, el golpe seco de la puerta al cerrarse y, finalmente, el eco de pasos acercándose al portal. Mi tía instintivamente se dirigió a atender, mientras yo, junto a mis hermanas y primos, permanecíamos en la sala, petrificados por una expectación densa y palpable que nadie se atrevía a verbalizar. Primero entró mi padre, seguido por mi madre. Ambos estaban empapados, no solo por la lluvia, sino por algo más, una atmósfera intangible que parecía irradiar de ellos, una mezcla de agotamiento físico y emocional, un alivio tenue y un horror silencioso, jamás visto en sus rostros. Está hecho, pronunció mi padre, dirigiéndose a mi tía, cada palabra cayendo pesada como una piedra. Nunca más volverá a tocar a ninguna niña. Nadie formuló preguntas sobre qué había terminado, ni sobre los eventos ocurridos en aquella casa lejana donde mi inocencia, de alguna manera, se había esfumado. El silencio que se apoderó de la sala estaba cargado de comprensión tácita, de una fatalidad inevitable. Algo terrible había ocurrido, algo que no sería desvelado ante nosotros, los niños, y que quedaría confinado para siempre a los límites de ese círculo familiar hermético. Mi padre, con el rostro surcado por arrugas y la mirada empañada, se acercó a mí, caminando con pasos firmes pero lentos. Se arrodilló frente a mí, su silueta imponente recortándose contra la luz, y tomó mis manos pequeñas y frágiles entre las suyas, grandes y ásperas, curtidas por el trabajo. Sus ojos, que siempre me habían transmitido una sensación de seguridad inquebrantable, estaban ahora húmedos, un brillo desconocido que me desconcertaba. Con la voz quebrada, casi un susurro ahogado por la emoción, pronunció: «Nunca más, mi hija. Nunca más nadie te hará daño así. Te lo prometo». Con la inocencia de una niña, lo creí, con toda la fe que mi pequeño corazón era capaz de albergar. Creí que mi padre, mi héroe, había reparado el mundo roto, que había ahuyentado al monstruo que acechaba mis pesadillas, que ahora, con su presencia, podríamos regresar a la felicidad de antes, a la vida que conocíamos. No entendía entonces que algunas cosas, una vez quebradas, jamás vuelven a ser como eran, que algunas heridas, aunque cicatrizadas, siguen doliendo en los cambios de estación, cuando un recuerdo inesperado surge, cuando un olor, un sonido, una sombra, despiertan de nuevo el dolor como si hubiese sucedido ayer. Esa noche, buscando consuelo y seguridad, dormimos todos juntos, apiñados en un montón de colchones improvisados en el suelo de la sala. Nadie, ni siquiera los adultos, quería estar solo. La necesidad de sentirnos unos a otros se hacía palpable, como si la cercanía fuera el único escudo contra las tinieblas, la única prueba de que aún permanecíamos intactos y unidos con vida. 2 días después emprendimos el regreso a Santa María del Valle, pero no a nuestra antigua vivienda, pues esta había sido vendida con premura a un mercader del pueblo. Nos dirigimos a una casa nueva, ubicada en la otra punta del pueblo, más próxima al centro, una casa que mi padre había adquirido con el capital obtenido de la venta de la propiedad anterior y con sus ahorros acumulados durante años. Era una casa sin recuerdos, sin fantasmas, sin la carga de lo que habíamos vivido. Los meses que siguieron fueron un periodo de lenta recuperación. Mi cuerpo sanó con mayor rapidez que mi espíritu. Las heridas físicas cicatrizaron, el dolor se mitigó. Pude caminar y correr de nuevo comportándome como una niña en lo físico, pero por dentro sentía que había envejecido décadas en aquellos pocos días. El delegado nos visitó en varias ocasiones, formulando preguntas y tomando notas, pero la situación parecía estancada. Un día, solicitó una reunión privada con mis padres. Al regresar, sus rostros mostraban una extraña combinación de alivio y una tristeza silenciosa. Esa noche, durante la cena, mi padre anunció con voz firme: «El caso está cerrado». La noticia de la muerte de Gerardo, hallado ahogado en el río, circuló. Según los informes, se había ahogado presuntamente bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, la manera en que mi padre pronunció esas palabras y la forma en que mi madre bajó la mirada me revelaron la verdad. No fue un accidente ni un suicidio, fue una venganza, una justicia hecha con sus propias manos, un ajuste de cuentas lejos de los juzgados. La verdad de lo ocurrido ese domingo en casa de mi abuela Antonia permaneció oculta por mucho tiempo. Solo de adulta escuché fragmentos de conversaciones entre adultos, susurros y frases sueltas que revelaban una historia incompleta, pero aterradora. Entendí que mis padres habían ido a casa de la abuela Antonia como si fuera una reunión familiar más, sin sospechar lo que vendría.
El tío Gerardo, recién llegado de la Ciudad de México hacía 2 días, estaba presente. Nadie conocía la verdadera razón de mi grave estado. La versión oficial relataba una caída accidental del árbol en el huerto. Mis padres, aparentando calma, se sentaron a la mesa, compartieron la comida y mantuvieron una conversación superficial, mientras el veneno que mi madre había adquirido en la farmacia surtía efecto lentamente en el vaso del tío Gerardo. Este no era un veneno letal, sino paralizante que lo mantendría consciente, pero incapaz de moverse, de hablar o de pedir auxilio. Una vez que los invitados se marcharon y mi abuela se fue a descansar, lo trasladaron al mismo cobertizo donde él me había agredido, en aquel lugar donde había destrozado mi infancia, mi padre. Bueno, hay detalles que es mejor no revivir, ni siquiera ahora, tras tantos años. Lo que sé es que después lo llevaron al Río Grande, aún con vida, aunque debilitado. El río, embravecido, no solo le arrebató la vida a mi tío Gerardo, sino que también se llevó consigo cualquier evidencia material de los eventos que condujeron a su muerte. La noticia de su fallecimiento se propagó como un incendio en el pueblo, calificándolo como un trágico accidente. Mi tío, un hombre joven y lleno de energía, había sido vencido por la corriente. La conmoción y el dolor se instalaron en la comunidad. Mi abuela, profundamente afectada, se sumió en un duelo del que jamás logró recuperarse por completo. Aunque sus demás hijos le brindaron consuelo y apoyo, el vacío dejado por la pérdida de Gerardo, el hijo menor y predilecto, era insondable. A pesar de la versión oficial, la verdad permanecía latente. Los rumores sobre sus acciones y las circunstancias de su muerte, silenciadas en público, eran el tema recurrente en conversaciones a escondidas. En un pueblo pequeño como el nuestro, los secretos se descubrían pronto. Las interrogantes sobre los motivos que lo habían llevado a su estado, las especulaciones sobre la brutalidad del ataque que sufrió y las sospechas sobre los posibles perpetradores, se transmitían entre miradas, susurros y conversaciones interrumpidas. Después de ese día, el tema de la muerte de mi tío quedó prohibido en mi hogar. Después del acuerdo tácito entre nosotros, decidimos dejar el pasado atrás. Lo ocurrido había quedado en el olvido, y debíamos mirar hacia el futuro. Así lo hicimos, cada uno a su modo. Mi padre, consumido por una renovada entrega al trabajo, parecía buscar la redención a través del esfuerzo y el agotamiento físico. Mi madre, por su parte, encontró consuelo en la fe, intensificando sus rezos y pasando largas horas en la iglesia, clamando por algo que nunca revelaba. Yo, en cambio, me sumergí en los estudios, encontrando en los libros un refugio donde las historias tenían finales felices, donde la justicia se imponía sin violencia. Con una determinación inesperada, superé las expectativas de mis profesores, y al finalizar la primaria, me convertí en la alumna más destacada de la escuela. Fue entonces, durante ese periodo, cuando descubrí mi verdadera vocación, justo cuando la doctora que me había atendido en el hospital visitó nuestro pueblo y vino a casa para ver cómo me encontraba. Después de observar mi notable recuperación física, y al quedar impresionada por mi aguda inteligencia y mi constante curiosidad por todo lo relacionado con la medicina, me dijo: serías una doctora excepcional, ¿sabes? Esto ocurrió mientras le mostraba mis cuadernos, llenos de meticulosas anotaciones sobre las propiedades curativas de las plantas, información que aprendía de los ancianos de la comunidad. Esa idea, la de ser doctora, se sembró en mi mente como una semilla fértil, una persona que cura, que ayuda, que salva vidas, alguien que transforma el dolor en conocimiento, el sufrimiento en compasión. Precisamente eso era lo que anhelaba. Sin embargo, para una niña de escasos recursos del interior de Oaxaca, en la década de 1950, la profesión de doctora era casi un sueño inalcanzable. Pero yo sentía en mi interior una fuerza desconocida incluso para mí, la fuerza de quien ha sobrevivido a lo peor, de quien ha mirado al monstruo a los ojos y ha permanecido de pie. Por ello, al terminar la secundaria a los 15 años, ya tenía un plan: me mudaría a la Ciudad de México. Me alojaría en la casa de una prima lejana de mi madre, ubicada en la capital. Durante el día me dedicaría a trabajar para solventar mis gastos, y por las noches, estudiaría arduamente para concluir mis estudios de bachillerato y luego presentar el examen de admisión para la carrera de medicina. Al principio, mis padres mostraron reservas y preocupación. La idea de que me mudara tan lejos de ellos, a la capital, les generaba temor, considerando todo lo que habíamos sufrido juntos. Sin embargo, observaron mi firme determinación, mi incesante necesidad de progresar y de convertir mi vida en algo más significativo que la tragedia que la había definido. «Ve, hija mía», concedió finalmente mi padre, tras numerosas conversaciones y debates familiares.
Ve y conviértete en la persona que anhelas ser. Pero no olvides quiénes somos, de dónde vienes, ni tu verdadera identidad. Así, en una mañana de marzo de 1963, abandoné Santa María del Valle, llevando conmigo una modesta maleta de cartón que albergaba todas mis posesiones y una mezcla de miedo y esperanza en el corazón. Tenía entonces 16 años y por primera vez desde aquel trágico domingo, sentía que el porvenir podría ser más brillante que el pasado. La Ciudad de México me recibió con un calor agobiante y abrasador. Me adentré en sus calles empinadas, sintiendo el olor picante del chile asándose y el aroma dulce del maíz en las tortillas recién hechas, mientras me maravillaba con la vibrante y caótica mezcla de colores y sonidos que la caracterizaban. La casa de mi prima Eulalia, donde me alojaría, estaba ubicada en la colonia Doctores, en una calle angosta donde las casas se apiñaban, una junto a la otra. Era un espacio pequeño, apretado, casi sofocante, pero para mí, representaba la libertad anhelada, la oportunidad de empezar de nuevo, de ser simplemente Concepción, sin la sombra de aquel pasado doloroso. Pronto conseguí un empleo en una farmacia del barrio, donde comencé limpiando y organizando los estantes, hasta que con el tiempo, me permitieron atender a los clientes durante los momentos de mayor afluencia. Don Armando, el dueño de la farmacia, un español de pocas palabras pero de un corazón generoso, observó mi creciente interés por la medicina, por las propiedades curativas de las plantas, por los medicamentos y sus efectos en el cuerpo. «Muchacha, tienes talento para esto», solía decir, mientras me enseñaba a preparar pomadas, jarabes y tinturas. «Quizás algún día, esta farmacia sea tuya». Yo respondía con una sonrisa agradecida, aunque en mi interior, un sueño aún más ambicioso latía con fuerza. Anhelaba comprender a fondo el cuerpo humano, explorando sus intrincadas estructuras, sus vulnerabilidades y sus notables capacidades de recuperación. Me fascinaba la paradoja de la curación, deseaba saber por qué algunas heridas físicas sanan dejando solo una leve cicatriz, mientras que otras, emociones ocultas a la vista, seguían sangrando internamente durante años, incluso a lo largo de toda una vida. Por las noches me sumergía en el estudio hasta sentir ardor en los ojos, hasta que la luz de las velas se extinguía, y finalmente el sueño me vencía. La escuela nocturna era un desafío, los profesores agotados, los alumnos más preocupados por los romances que por el aprendizaje, y las materias apresuradas para cumplir con el plan de estudios. Sin embargo, yo absorbía cada detalle, cada palabra, cada fórmula, cada concepto como una esponja ávida de conocimiento. Fueron 3 años intensos, marcados por el arduo trabajo, el estudio incesante, las privaciones y los sacrificios. Pero también fueron años de descubrimientos personales, de forjar amistades significativas y de experimentar una libertad que nunca antes había sentido. Fueron años en los que aprendí que existían múltiples caminos a seguir, diferentes formas de ser mujer y una infinidad de posibles destinos. En el año 1966, a mis 19 años, me enfrenté al riguroso examen de admisión para la carrera de medicina en la prestigiosa Universidad Nacional Autónoma de México. La competencia era implacable, con un número muy limitado de plazas disponibles y una gran cantidad de aspirantes, en su mayoría hombres provenientes de familias adineradas que habían recibido una educación de excelencia en colegios privados. A pesar de mis escasas oportunidades, tenía una ventaja que muchos de ellos no poseían: una determinación inquebrantable forjada en el sufrimiento, una voluntad de hierro templada por la experiencia más dolorosa que una niña puede experimentar. El día en que mi nombre apareció en la lista de admitidos fue el más dichoso de mi vida hasta ese momento. Las lágrimas que brotaron de mis ojos fueron tan abundantes como las que derramé en aquellos días en el hospital, pero esta vez eran lágrimas de alegría, de triunfo, de la realización de una esperanza que comenzaba a tomar forma. Mis padres no pudieron acompañarme a la inscripción. El viaje desde Oaxaca era largo y costoso, y además, ellos nunca habían abandonado su tierra natal. Pero me enviaron una carta que aún conservo, amarillenta por el paso del tiempo, con la letra temblorosa de mi padre, quien apenas sabía escribir, y las palabras cuidadosamente seleccionadas de mi madre: hija nuestra, orgullo nuestro. Has logrado lo que ninguno de nosotros jamás soñó alcanzar. Lleva nuestro nombre, nuestra historia y nuestro amor contigo a donde vayas. Y recuerda siempre, eres más fuerte que todo lo que intentó destruirte. Leí y releí esa carta tantas veces que memoricé cada palabra. Era la prueba tangible de que, a pesar de todo, a pesar del horror que había empañado mi infancia, y a pesar de la terrible justicia que mis padres habían aplicado, existía el amor, un amor imperfecto, quizás manchado de sangre y culpa, pero amor al fin y al cabo.
La Facultad de Medicina resultó ser más ardua que cualquier desafío anterior. Los profesores eran rigurosos, las clases intensas y las noches de guardia agotadoras. Además, el hecho de ser una de las pocas mujeres en la carrera implicaba desafíos adicionales. Los comentarios sexistas y los chistes de mal gusto de algunos, junto con la duda de ciertos profesores sobre mi capacidad, no lograron frenarme. Cada desafío que enfrentaba solo fortalecía mi resolución. Fue en mi cuarto año de carrera, al iniciar las prácticas clínicas, cuando descubrí mi verdadera pasión, la ginecología y obstetricia. Quería dedicar mi vida a traer nuevas vidas al mundo y a cuidar la salud de las mujeres, en especial de aquellas que, como yo, habían sufrido violencias que dejaban cicatrices invisibles pero profundas. Durante una guardia en la maternidad, asistiendo el parto de una niña de tan solo 13 años, también víctima de abuso, tomé una decisión trascendental. Después de graduarme, no me quedaría en la Ciudad de México. Regresaría al interior, a lugares como Santa María del Valle, donde niñas como yo y como la joven madre que acababa de dar a luz carecían de acceso a cuidados médicos adecuados, información y protección. Me gradué en 1972, a los 25 años de edad. La ceremonia de graduación fue modesta, pero para mí fue la más importante de todas, ya que mis padres estuvieron presentes, aunque se veían envejecidos y encorvados por el esfuerzo de una vida de trabajo arduo y el peso de secretos que ocultaban, pero sus ojos brillaban intensamente con orgullo. Mis hermanas, ya casadas y con sus pequeños hijos, también asistieron. Cuando la doctora Concepción Pérez Santana anunció mi nombre, mi padre saboreó cada sílaba, pronunciándola lentamente y luego, con sus manos callosas, recibió mi diploma. ¿Quién lo diría? Mi hija, una doctora, murmuró, y en sus ojos vino solo orgullo, sino también una especie de redención, como si mi logro justificara de alguna manera las decisiones que había tomado en aquel domingo lejano, como si mi éxito demostrara que la sangre derramada no había sido en vano. Después de la ceremonia, no regresé a Santa María del Valle. En cambio, acepté un puesto en Huajuapan, el pueblo vecino, donde se encontraba el hospital que me había atendido durante tantos años. La doctora que me había cuidado y guiado durante mi formación se estaba jubilando y había recomendado mi nombre para sucederla. El ciclo se ha completado, me dijo con una sonrisa al recibirme en el hospital, pero esta vez como colega, no como paciente. La niña a la que salvamos, ahora una mujer fuerte, regresa para ayudar a otras, para replicar el milagro de la vida. Recordé entonces los 5 años que trabajé en aquel hospital de Huajuapan, años de aprendizaje constante y desafiantes, marcados por la escasez de recursos, la lejanía de los grandes centros médicos y, en ocasiones, la resistencia de algunos pacientes a ser atendidos por una doctora joven y mujer. Sin embargo, también fueron años de profunda satisfacción y gratitud. Cada vida que ayudaba a traer al mundo, cada mujer que se recuperaba de un parto complicado, cada niña a la que protegía de un futuro similar al mío, denunciando los abusos a las autoridades, cada pequeña victoria era un bálsamo para la herida, una cicatriz que aún sentía en lo más profundo de mi ser. Fue en ese mismo hospital de Huajuapan donde conocí a Antonio, el farmacéutico que se convirtió en mi esposo, quien había llegado desde Monterrey como parte de un programa gubernamental para llevar profesionales de la salud a las zonas más necesitadas de Oaxaca. Era un hombre de una gentileza desbordante, de una paciencia infinita, con unas manos finas y delicadas, algo que nunca había visto en un hombre. Nuestro noviazgo se desarrolló lentamente con un profundo respeto mutuo. Él conocía, aunque no en todos los detalles, lo suficiente sobre mi pasado y lo que había sufrido. Sabía de las cicatrices, tanto las visibles en mi piel como las que aún ardían en mi interior. Comprendía las noches en que me despertaba sobresaltada, gritando, empapada en sudor frío, atrapada en las garras de pesadillas que resurgían del pasado, y sabía, sobre todo, que probablemente no podría darle hijos biológicos. No importa, me respondió, las lágrimas rodando por mis mejillas, cuando le confesé mis miedos. Hay tantos niños que necesitan amor y un hogar. Si deseamos formar una familia, encontraremos la manera. Nos casamos en 1978, en una ceremonia sencilla en la iglesia de Huajuapan. Mi padre, ya entrado en años, me condujo al altar con pasos lentos pero firmes. Mi madre, conmovida, lloró durante toda la ceremonia. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas, un alivio palpable y una gratitud inmensa al ver a su hija, a quien estuvo a punto de perder, encaminada hacia la felicidad. Al año siguiente establecimos nuestra propia farmacia, la Farmacia Santana, en Santa María del Valle.
Regresé a mi pueblo natal, al que había abandonado hacía muchos años, ya no como la niña frágil y rota, sino como la mujer que con esfuerzo y valentía se había reconstruido a sí misma, pieza por pieza, cicatriz por cicatriz. La farmacia Santana con el tiempo se convirtió en el centro neurálgico del pueblo, no solo un lugar donde adquirir medicamentos, sino un espacio de encuentro, donde se ofrecía asesoramiento y se brindaba cuidado a la comunidad. Antonio se encargaba de la gestión administrativa, de la elaboración de fórmulas magistrales y del suministro de los medicamentos. Yo por mi parte ofrecía consultas farmacéuticas, orientación sobre el uso de medicamentos e incluso, en ocasiones, realizaba pequeños procedimientos médicos para aquellos que por diversos motivos no podían acudir al hospital en Huajuapan. Con el paso de los años adoptamos a 3 niños, Rodrigo, Mariana y Carla, 3 almas que lamentablemente habían conocido el lado más oscuro de la vida a una edad muy temprana. Rodrigo en particular había sido abandonado al nacer. Mariana y Carla, 2 hermanas que habían sufrido maltrato a manos de su padre y que fueron separadas de él tras la muerte de su madre, llegaron a nuestra familia, donde les brindamos todo el cariño, la protección y la estabilidad que nos fue posible. Les dimos el amor, la seguridad y la oportunidad de empezar una nueva vida, tanto lo que teníamos en abundancia como lo que nos había sido negado. Mis padres afortunadamente vivieron lo suficiente para conocer a sus nietas adoptivas, para verlas crecer felices y para comprobar que la familia que habían defendido con tanta determinación, incluso a través de actos cuestionables, prosperaba y se expandía, perpetuándose a través de nuevas vidas y nuevos comienzos. Tras la muerte de mi padre en 1985, revisando sus pertenencias, encontré un recorte de periódico amarillento que informaba sobre la muerte accidental de su hermano, el tío Gerardo, ahogado en el Río Grande en aquel fatídico domingo de 1956. Lo había guardado durante años como un recordatorio, una prueba de algo, quizás incluso como un acto de contrición. En el reverso del recorte, con su letra temblorosa, apenas se leía una frase: por Concepción lo haría todo de nuevo. Atesoré ese recorte no como un símbolo de victoria o júbilo, sino como un constante recordatorio de que el amor, incluso cuando se manifestaba en sus formas más oscuras, más dolorosas, seguía siendo amor, un amor que mi padre, el hombre de carácter apacible que nunca me alzó la mano, soportó hasta el fin de sus días el peso de sus actos, de aquello que hizo para protegerme, para asegurar que yo pudiera tener un porvenir. La realidad es que ninguno de nosotros, ni mi padre, ni mi madre, ni yo, salimos indemnes de aquella experiencia. Todos llevamos las cicatrices, tanto las que se veían como las que no, durante el resto de nuestras vidas. La diferencia radicó en que aprendimos a convivir con ellas, a convertirlas en algo que, si bien no podía ser calificado de bello, sí podía ser útil, significativo, incluso sanador. Ahora, llegaba a la parte más difícil de esta historia, mis queridos, la parte que jamás había revelado por completo a nadie, ni siquiera a mis hijos ni a mi difunto esposo. La parte que guardé en lo más profundo de mi ser, como un secreto sagrado, resguardado por décadas de silencio. El misterio de aquel domingo en casa de la abuela, al que no fui, se reveló para mí a través de retazos de información que fui ensamblando con el tiempo. Mi madre, en sus momentos de vulnerabilidad, me confesó algunos detalles. Mi tía Dalila, con susurros, me aportó otros. Y mi padre, con miradas, suspiros y las pesadillas que sufría en noches de tormenta, me dio pistas. En la semana que transcurrió entre mi hospitalización y el domingo de la comida familiar, mis padres dedicaron incontables horas a planificar meticulosamente cada paso. Recuerdo las noches en que desde mi habitación, escuchaba sus conversaciones susurradas en el cuarto contiguo, fragmentos de frases que lograba entender: tiene que parecer un accidente. Nadie puede sospechar. Él tiene que sentir lo que ella sintió. Recuerdo que mi madre viajó a una farmacia en San Juan de los Lagos, donde era desconocida, y compró un pequeño frasco de un medicamento potente, de aquellos que los médicos utilizaban para sedar a pacientes agitados. La dosis necesaria para dejar a alguien inconsciente, pero no para causarle la muerte. La muerte, como un desenlace predestinado, se materializaría tras un proceso que se iniciaba entonces. Mi padre, en las horas previas a la partida, se encerró en el garaje trasero de la casa de mi tía, un espacio oscuro y silencioso, y dedicó un tiempo prolongado a afilar un cuchillo de cocina que había traído desde nuestra casa en Santa María del Valle. A través de la estrecha rendija de la puerta, observaba el movimiento incesante de la hoja contra la piedra de afilar, un gesto repetitivo y preciso.
Su rostro concentrado y serio revelaba una profunda determinación, y sus ojos, fijos en un punto invisible, parecían contemplar algo más allá del estrecho espacio del garaje, mucho más allá de los límites del pueblo y del instante presente. En la mañana del domingo partieron temprano, sumidos en un silencio tenso. Mi madre vestía su sencillo vestido negro con el cabello recogido en un moño estricto y formal. Mi padre, por su parte, se había puesto su camisa mejor, la misma que reservaba para las ocasiones especiales, como las misas de Navidad y Pascua. Ambos parecían dirigirse a un funeral, no a una reunión familiar. «Cuida a tus hermanas», me dijo mi madre, su voz quebrada por la emoción, antes de despedirse. «Recen por nosotros». Lo que sucedió después, solo puedo reconstruirlo a través de los fragmentos dispersos que he ido recogiendo a lo largo de los años, piezas inconexas de un rompecabezas doloroso. Mis padres llegaron a la casa de mi abuela justo a la hora del almuerzo. La bienvenida fue la habitual, con la familiaridad de siempre, quizás con algunas preguntas sobre cómo me encontraba. Mi padre saludó con un abrazo a sus hermanos, incluyendo a Gerardo, sin exteriorizar nada más que el afecto de siempre. Mi madre colaboró en la preparación de la mesa, sirviendo los platos y llenando los vasos de bebida. Fue durante la comida que ella llevó a cabo su plan. En un instante de distracción, mientras todos estaban absortos en la conversación, el polvo del medicamento se mezcló discretamente en el vaso de pulque de mi tío Gerardo. Él bebió sin sospechar nada, quizás notando solo un ligero amargor, similar al sabor que el pulque ya tenía. Después de la comida, cuando todos se dispersaron por la propiedad para descansar, el medicamento comenzó a surtir efecto. Mi tío Gerardo sintió mareos y le costaba mantener los ojos abiertos. Mi padre, observador y perspicaz, notó mi estado y se ofreció a ayudar. «Parece que te has pasado de copas, hermano», dijo pasando un brazo por los hombros de Gerardo. «Ven, vamos a tomar un café cargado para despejar la mente». Sin embargo, no lo condujo a la cocina, sino el cobertizo de herramientas en el fondo de la propiedad, el mismo cobertizo donde yo había sufrido una agresión. No fue una decisión casual, sino intencionada y simbólica. Era allí donde se impartiría justicia. Mi madre, unos minutos después, se aseguró de que nadie los viera, y los siguió, cerrando la puerta del cobertizo tras de sí. Lo que sucedió dentro en aquella calurosa tarde de 1956, nunca lo supe con exactitud. Hay cosas que quizás sea mejor no conocer del todo, pero sé que mi tío fue atado a una vieja silla con las cuerdas que mi padre había escondido en el maletero. Estaba lo suficientemente consciente para comprender lo que ocurría, pero demasiado débil para oponerse o gritar. Mi padre, con una calma escalofriante, no rugió ni estalló en ira ciega. En cambio, planeó cada palabra, cada gesto con una frialdad calculada. Quería que Gerardo entendiera el motivo de su presencia, la gravedad de sus acciones y las consecuencias que estaba a punto de enfrentar. «¿Recuerdas lo que le hiciste a mi hija aquí mismo?», preguntó, su voz un susurro controlado, casi sereno. «¿Recuerdas su llanto, sus gritos, la sangre?». El cobertizo oscuro y lúgubre, con ventanas tapadas y la única luz proveniente de una lámpara de petróleo, proyectaba sombras fantasmales. Y allí, presente, mi madre observaba, a veces participaba en ese espectáculo de venganza, ella, quien me había inculcado el valor del perdón y la santidad de la no violencia. En el oscuro cobertizo ese día, mi madre se transformó, ya no era la mujer que conocíamos, sino una fuerza indomable, la ira hecha carne, un águila defendiendo a su polluelo, aunque la protección llegara demasiado tarde. «Quiero que sienta el mismo dolor que Concepción sintió», le exigió a mi padre. «Quiero que experimente la impotencia, la violación, la destrucción interna». Y así sucedió. Con el mismo cuchillo que había aterrorizado a una niña inocente, mi padre, obedeciendo las órdenes de mi madre, infligió heridas calculadas para un dolor agudo, evitando la muerte pero asegurando cicatrices imborrables, como las que yo llevaría por siempre. Heridas estratégicamente localizadas, diseñadas para que jamás pudiera repetir su crimen. Pero no fue solo una tortura física, también fue una ejecución psicológica. Cada corte era acompañado de palabras que describían con crueldad y precisión mis experiencias, mis sentimientos, y lo que él me había robado. Con miradas solemnes, mis padres se esforzaron por asegurarse de que en sus momentos finales, el tío Gerardo comprendiera la magnitud de sus terribles acciones. Una vez que terminaron, el tío Gerardo aún respiraba, aunque apenas se mantenía con vida. Había perdido demasiada sangre, y el shock lo sumía en la inconsciencia.
Fue entonces cuando mis padres lo cargaron hasta el carro, oculto bajo una lona, y condujeron hasta un tramo solitario del Río Grande. La noche había caído y la lluvia, que había comenzado sutilmente, ahora caía con fuerza, borrando cualquier rastro, eliminando pruebas, y creando el escenario ideal para un supuesto accidente. Mi padre, con un esfuerzo sobrehumano, cargó el cuerpo agonizante de su hermano hasta la orilla del río. A pesar de su estado, el tío Gerardo aún jadeaba, su pulso latía débilmente, pero era demasiado débil para defenderse, para gritar por ayuda. ¿Tienes algo que decir antes de partir?, preguntó mi padre, ofreciendo un último gesto de humanidad al hombre que había destrozado a su familia. Ignoro si el tío Gerardo, ante su destino final, articuló palabras de respuesta, imploró perdón, derramó lágrimas, manifestó arrepentimiento, o por el contrario, aferró su odio hasta el último instante de su vida. Lo único que puedo asegurar es que instantes después, su cuerpo fue violentamente impulsado hacia las turbulentas aguas del río, dominadas por una corriente impetuosa que en aquella época del año, tras semanas de incesantes lluvias, poseía la fuerza suficiente para arrastrar a un hombre adulto hasta las profundidades. Mis padres permanecieron en la escena por un tiempo prolongado, contemplando cómo el río engullía la evidencia palpable de su crimen, de su sed de venganza, de su peculiar sentido de la justicia. La lluvia, implacable, caía sobre ellos, intentando lavar la sangre visible de sus manos, aunque incapaz de erradicar la mancha imborrable que había impregnado sus almas. Esa sangre, invisible pero indeleble, se convertiría en una constante compañía, atormentándolos por el resto de sus días. El cadáver fue hallado 3 días después, aprisionado entre la espesura de unos matorrales situados en la orilla del río, a varios kilómetros aguas abajo. Las heridas que presentaba fueron atribuidas al impacto contra rocas y ramas, contra las cuales habría chocado violentamente durante su viaje fluvial. El veredicto expeditivo y sin dilación fue ahogamiento accidental, producto de su estado de embriaguez. Nadie alzó la voz para objetar ni se inició una investigación seria. Simplemente se dio por sentado que era un joven más que, tras beber en exceso, había caído en el río, un suceso trágico pero habitual en la región y la época. Al conocerse la noticia en San Juan de los Lagos, donde nos encontrábamos, percibí en el rostro de mi padre una expresión inescrutable. No se manifestaba alivio, ni regocijo, ni victoria. Era algo más hondo, más intrincado, la constatación del precio que había abonado para vengar a su hija, no solo la vida de su hermano, sino también una parte de sí mismo que se había perdido para siempre. La inocencia de creer en la bondad intrínseca del mundo, en la decencia innata de las personas, en la seguridad absoluta del núcleo familiar. Regresamos a Santa María del Valle una semana después, a una casa distinta, con la esperanza de un nuevo comienzo, pero los fantasmas nos acompañaron, las pesadillas, los silencios abrumadores, las miradas vacías de mis padres, creyendo que nadie los observaba. La sombra de aquel domingo, de aquella venganza, se hacía cada vez más alargada. Cada hito que alcanzaba, desde finalizar mis estudios y ser aceptado en la Facultad de Medicina, hasta obtener el título y abrir mi propia farmacia, era festejado con una alegría singular, teñida de una melancolía que resultaba incomprensible para quienes no conocían nuestra historia familiar completa. Parecía como si mis padres, al presenciar cada uno de mis logros, encontraran una especie de validación a sus decisiones, una prueba de que el sufrimiento que habían soportado no había sido en vano. Valió la pena, solía decir mi padre a veces, cuando me veía, ya con la bata blanca, atendiendo a un paciente y contribuyendo a salvar una vida. Valió cada gota de sangre. Nunca aclaraba a qué sangre se refería, si a la mía, derramada en aquel cobertizo siniestro cuando yo apenas era un niño de 9 años, o a la de su hermano, que corrió por el mismo suelo años atrás, o incluso a la suya propia, una sangre metafórica pero igualmente tangible, que sentía que emanaba de su corazón en el instante en que había tomado una decisión irreversible. Mi madre, en cambio, no se expresaba con palabras. Ella hablaba a través de miradas y gestos. La manera en que me tomaba la mano durante una consulta médica complicada, el brillo de orgullo en sus ojos mientras le explicaba a una joven madre cómo cuidar a su bebé, la serenidad que se reflejaba en su rostro al verme feliz y realizada, a pesar de todo lo vivido. Cuando me casé con Antonio en 1978, vi a mi padre llorar por segunda vez en su vida. La primera vez fue en el hospital, al verme destrozada por el abuso. Esta vez, sus lágrimas eran distintas, no de dolor ni de rabia, sino una mezcla de alegría y alivio. Alivio al ver que había superado el pasado, que había encontrado el amor y construido una vida más allá de la tragedia.
Durante la ceremonia, al entregarme en el altar, susurró algo que solo yo escuché: venciste, hija. Vencimos. En ese instante comprendí plenamente, la venganza no era solo por el dolor que me infligieron, sino también una declaración, un grito al universo. A pesar de las terribles experiencias que sufrió, ella no solo sobrevivirá, sino que las superará, construyendo una vida plena y feliz. El hombre que intentó arrebatarle su futuro no estará presente para presenciarlo. Al adoptar a mis 3 hijos, Rodrigo, Mariana y Carla, a mediados de la década de 1980, observé en el rostro de mis padres una tranquilidad que nunca antes había visto, una paz profunda. Como si un ciclo doloroso finalmente se cerrara y las heridas de un pasado sombrío comenzaran a sanar por completo. Estos pequeños son la prueba de que el bien siempre triunfa, de que después de la tormenta más oscura, el sol vuelve a brillar, decía mi padre, mientras jugaba con sus nietos adoptivos. Mis padres, después de aquel fatídico domingo, murieron juntos, unidos por un vínculo que trascendía el amor matrimonial, un lazo forjado en el sufrimiento y en un secreto compartido. Mi padre falleció primero en 1985, víctima de un ataque al corazón mientras se encontraba trabajando en su taller de carpintería. Mi madre falleció menos de un año después que él, como si su vida perdiera sentido sin la constante compañía de ese hombre, sin la presencia callada que por casi 30 años había compartido con ella el peso de la vida. Me quedé con los recuerdos de ambos, con su complicado legado, y con la firme convicción de que fueron seres humanos, con todas sus imperfecciones, sujetos a errores, capaces del amor más incondicional y del odio más profundo, de la defensa más implacable y de la revancha más meditada. No pretendo emitir juicios sobre sus actos. No vengo a dictaminar si actuaron bien o mal. Simplemente deseo narrar su historia, para que quienes me escuchen comprendan que la vida rara vez es sencilla, que las personas rara vez son puras o perversas, y que el amor puede presentarse de maneras que nos desconciertan, que nos hacen dudar, y que nos obligan a cuestionar todo aquello que creíamos saber sobre nosotros mismos. En mi interior coexisten la niña vulnerable y herida que sufrió en aquel lugar sombrío, y la mujer que con cada experiencia vivida, fue reconstruyéndose, primero, gracias al amor, aunque a veces imperfecto y duro, de mis padres, luego, por mi propia voluntad inquebrantable de no dejarme definir por el trauma que sufrí, más tarde, al ayudar a otros, salvando vidas y trayendo niños al mundo, y finalmente al criar a mis hijos con todo el amor que mi corazón pudo albergar. Ahora, con 78 años, al repasar ese largo y doloroso camino, no solo siento el sufrimiento, el horror y la injusticia que viví, sino también una profunda gratitud por mis padres, que a pesar de sus errores, me amaron incondicionalmente, por mi esposo, quien me demostró que existen hombres buenos, por mis hijos, que me brindaron la dicha de formar una familia basada en el respeto y el afecto sincero, y por mi carrera, que me permitió transformar mi dolor en una herramienta para sanar a otros. Por encima de todo, hoy siento una certeza serena y profunda. A pesar de las adversidades, no solo sobreviví físicamente, sino que también mantuve mi espíritu intacto, preservando mi capacidad de amar y renovando mi fe en la vida día a día gracias a los pequeños milagros que nos rodean si sabemos verlos. Agradezco profundamente desde lo más profundo de mi ser, su compañía en este difícil viaje a través de mi pasado. Si mi historia resonó en sus corazones, piensen en que quizás estén viviendo algo similar o conozcan a alguien que lo esté, porque eso es lo que he aprendido con el tiempo, la vida puede destrozarnos de maneras inimaginables. Pero la decisión de recoger los pedazos y construir algo nuevo, algo hermoso, algo valioso, esa decisión es únicamente nuestra. Es el único poder que nadie puede arrebatarnos, sin importar lo que nos hagan. Soy Doña Conchita, de la farmacia, y esta es mi historia. Que Dios los bendiga y los proteja a todos. Amén. Por último, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle me gusta, dejar un comentario y suscribirse al canal.